Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula del Líder. Les saluda Irma Castellón y como siempre nuestro amigo y coach Jaime Bañarello. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte, Irma, para vos y para ustedes que nos acompañan de diferentes lugares de Latinoamérica. Nuestro saludo muy especial. Gracias por ser parte de Brújula del Líder. Hoy con un tema muy especial, Irma. Claro, y tenemos una invitada súper especial. Es una amiga de Brújula del Líder y amiga personal. Ella se llama Sadie Hernández. Es ingeniero en industrial, es asesora en comunicación, certificada como conferencista y es coach por Maxwell Leadership y además habla mandarín, que eso no lo quería decir. ¿Cómo estás, Sadie? Muchas gracias, Irma, súper bien, feliz de estar acá, Irma, Jaime, de verdad, gracias por el espacio y gracias a los oyentes que nos están acompañando el día de hoy, emocionada por hablar de temas tan importantes que me apasionan y que no solamente son importantes a nivel profesional, sino que también nos ayuda a nivel personal, ¿verdad? Sí, claro. Sí, precisamente porque en tu caso has venido trabajando, ayudando a otras personas a desarrollar esa capacidad de expresar sus ideas de una manera muy puntual. Y yo les tengo que confesar algo. Eso para mí es un reto muchas veces. Creo que para todos, ¿verdad? Me emociono con algo y termino hablando y a veces no dice uno nada, Sadie. Así es, correcto, el famoso cantinfleo. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes vieron alguna película de Cantinflas? Sí, claro. Claro. Sí. Yo las veo y mi esposo cada vez que pasa algo saca una referencia de las películas de Cantinflas. Ahí está el detalle. Exacto. Esa película me encanta. Yo cuando era pequeña me encantaba, era fanática de estas películas. Y por si alguien ahí en la audiencia no conoce quién era Cantinflas, recordemos que el actor Mario Moreno nos trae este concepto del cantinfleo, que justamente lo que busca es hacer reír a la audiencia por medio de disparates, un montón de palabras que al final de cuentas pierde por completo. Claro, esto es una súper herramienta a nivel de comedia, pero ¿qué pasa cuando nuestro día a día nos volvemos Cantinflas, verdad? Probablemente ustedes recuerdan alguna anécdota en la que hayan sido Cantinflas o que recuerden una persona que se haya comunicado como Cantinflas. Mira, pasa muchísimo en las entrevistas de trabajo. Sí. Y es donde yo siempre les digo, aterricen y usen el Smart Model para poder aterrizar, porque no sucede que cuando estamos en medio de la presión y tal vez no tenemos nuestras ideas claras, hablamos, terminamos, pasamos 20 minutos, no contestamos la pregunta, no dijimos lo que queríamos decir y el tiempo se nos acabó. Correcto. Yo recuerdo, ¿ustedes recuerdan cuando eran las ferias científicas en la escuela o en el colegio? Yo era fanática de las ferias científicas porque normalmente yo aprovechaba toda oportunidad que se daba para comunicarme y yo ahí levantamos la mano, vámonos. Y en estas ferias científicas, cuando estaba en la escuela, yo me la tomaba muy en serio. Y eso que ni comía ni nada, porque si venía el juez o venía el profesor a preguntarme... Te perdías la oportunidad. Yo tenía que estar ahí representando el proyecto, ¿verdad? Y entonces, para mí en ese momento era imperdonable que si me hacían una pregunta, yo me quedara callada o no supiera hacia dónde iba el tema. Y entonces eso me llevaba en mi mente, yo decía, no, aquí abrimos la boca y no paramos hasta que yo vea que la cara de esa persona dice, ya, hasta aquí llegamos, como dice un amigo mío, lo que no se lo enredo. Exactamente, entonces esa era mi mentalidad, ¿verdad? De que hagamos, y aunque yo supiera el tema porque era mi proyecto, y yo supiera qué era lo que estábamos haciendo en ese proyecto, siempre pasaba que llegaba una pregunta que quizás no estaba incluso en el enfoque, ¿verdad? De dónde iba el proyecto, o a veces incluso cuando hay desconocimiento de parte de la otra persona sobre la temática que estamos presentando. Entonces, justamente lo que vos comentabas, cuando hay un tema de nerviosismos, de estrés, o incluso el tener que lidiar con los silencios, buscamos rellenarlos y es de esta manera como caemos en este enredo de palabras, en este cantinfleo, y que eso nos perjudica un montón, porque vamos a hablar entonces, ¿por qué es que es malo cantinflear? Porque es muy buena herramienta de comedia, pero ¿por qué es malo? Ahora, Sadie, yo te quiero hacer una pregunta. Claro. ¿Dirías que hay algo de cultural en esto? Porque te voy a contar una experiencia que le pasó a un colega en una multinacional años atrás. Estaba presentando su actualización de proyecto, él era project manager, estaba con su equipo de trabajo en su llamada, con stakeholders en Europa, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Y él está hablando y puede ser que haya presentado más de 5 minutos. Y cuando termina de hablar, nada más escucha que le responde la contraparte. Le dice, so, was that a yes or a no? O sea, ¿eso era un sí o un no?
Y entonces ahí es en donde quedó de alguna manera como en evidencia de que era el latino, el erratico, que era como el latino el que tendía a hablar más. Yo no sé si vos lo percibís de esa forma también, que nosotros culturalmente somos más dados a caer en ese exceso de palabras innecesarias. Claro. Pasa mucho, ¿verdad? Que nosotros como ticos que hablamos, nos encanta hablar y nos encanta socializar con las personas. Vos mencionabas el tema del mandarín, ¿verdad? Entonces ya he tenido experiencia socializando con otras culturas. Claro. Y sí se ve mucho esa diferencia en que personas que, por ejemplo, cuando tuve la experiencia de estar en China, llegan y te dicen, bueno, vamos directo al punto, y mi hola, ¿cómo estás? Sí, ¿verdad? Sí. Es directo al punto, y entonces a veces nos choca. Entonces, efectivamente, sí hay un tema cultural, pero aún así nosotros como ticos tenemos también que cuidar ese cantinfleo, porque nos expresamos bien, hablamos bastante, pero tenemos que evitar irnos por las ramas, ¿verdad? Aunque tenemos esa facilidad de comunicarnos y expresarnos, también nosotros tenemos que cuidar, justamente prestarle más atención de que estemos yendo al punto que nos interesa. Eso es medicina para mí, Irma. Sí, y es que a todos nos pasa, en realidad, como les comentaba en un inicio, al final de cuentas, conocemos personas que cantinflean y también hemos sido personas que cantinfleamos. Y es que, bueno, por ahí Mario Moreno era latino, ¿verdad? Hablando de culturas. Claro. Sí, no me imagino a un actor asiático interpretando el rol de Cantinflas. De Cantinflas, ¿verdad? Es que ahí está el detalle. Exactamente. Pero entonces, ¿qué sucede cuando cantinfleamos? Generalmente como líderes a nosotros nos interesa que nuestro mensaje sea recordado, que nuestro mensaje lleve a una acción. Y cuando nosotros cantinfleamos, lo que hacemos es confundir por completo a la audiencia. ¿Esto qué genera? Llámese audiencia, ¿verdad? Y asterisco, grupo de trabajo, personas, 1, 2, 3 personas, ¿verdad? ¿Y esto qué sucede? Que cuando generamos esa desconexión con la audiencia y que ellos se confunden, imagínense que usted tenía algo urgente el día de hoy y yo comienzo a usted responderle con un montón de cosas que no eran al grano, usted se me desespera, se me pone ansioso. Y entonces todo esto genera un ambiente tenso que nosotros como líderes es algo que más bien debemos de evitar. Y entonces, aparte de que usted no entendió qué era lo que yo le estaba diciendo y cuál era mi punto, usted ya va estresado de, ay no, esta mujer no me dijo nada, no hombre, yo ya me voy de aquí, ¿verdad? Entonces creamos un ambiente complicado. Y luego más bien perdemos credibilidad, porque yo te voy siguiendo. Luego de pronto entonces resulta que Jaime es el que va a presentar y ya la gente dice, ay no, qué pereza. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces ya le perdemos credibilidad a esa figura, que a lo mejor sabe mucho, a lo mejor es una persona con experiencia, con preparación, que por esa particularidad de no poder aterrizar las ideas, termina más bien por estrellarse justamente contra un muro que otra vez nos separa, ve como está hablando mucha paja, ¿verdad? Que precisamente no nos deja aterrizar el punto, básicamente. Y más que tal vez la credibilidad, porque creo que esa es la segunda parte, la primera parte es perder la atención. Claro. A mí me cuesta, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hablar a una persona y ya en el primer minuto no me enganchó en lo que está diciendo, posiblemente la recepción que yo voy a tener a la información que me va a compartir no va a ser la misma. Correcto. Entonces, creo que ahí pues perdemos esa oportunidad y lo hemos hablado en otras ocasiones. La capacidad que tenés de en los primeros segundos agarrar y hacer ese enganche con la audiencia es súper clave. Y eso es justamente otro de los puntos, la desconexión. Hoy en día estamos súper estimulados por un montón de información, por un montón de cosas, y retener la atención se vuelve un reto para los líderes, para los oradores. Y entonces, el hecho de que yo comience a andar por las ramas, sucede que entonces yo inmediatamente como parte de la audiencia me desconecto, me pierdo. Y entonces, aparte de que se da esta desconexión, sucede lo que vos comentabas, Jaime. Si esta persona está hablando por las ramas y es algo que ella conoce, ¿por qué entonces está divagando tanto? Entonces se pierde esa credibilidad de que si usted es una persona que conoce sobre este tema, porque da esa impresión de que esta persona no conoce en realidad, de que está nerviosa, de que quizás no se preparó, de que quizás no le fue tan importante esta comunicación.
Que ese es otro punto. Recordemos que cuando estamos hablando con otras personas, lo que sucede es que estamos tomando tiempo de esa persona. Y si yo comienzo a hacer en ocasiones, ni yo mismo no sé qué es lo que quiero comunicar, pasa, ¿verdad? Y comienzo yo a decirte, Jaime, es que esto y esto, y empiezo a hacer esta lluvia de ideas contigo, estoy desperdiciando tu tiempo. Y entonces no solamente se trata un tema personal de que, ok, te estoy distrayendo, sino que además no estoy respetando ese tiempo de cada una de las personas que me escuchan. Y además de eso, empiezan a pasar otras cosas, ok, ya empecé a cantinflear, pero sucede que empiezo a usar muletillas y es más incómodo todavía, no sabes cómo me cuesta esa parte. Y obvio, yo tengo las mías, pero cuando hay una persona que constantemente cada palabra que dice, la muletilla, entonces es más cansado aún mantener la atención. Correcto. Y hablemos también de un ejemplo que quiero mostrarles. Si nosotros somos un equipo de trabajo y vamos a decir que yo soy la líder, entonces en esta reunión yo necesito que quede claro cuáles son las acciones que Jaime e Irma se van a llevar para lograr el objetivo hoy, porque mañana tenemos un entregable. Y si yo como líder comienzo andarme por las ramas, a cantinflear, a explicar incluso con un mix de conceptos, al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Ninguno de los dos va a ir a hacer lo que realmente necesitábamos que hiciéramos como equipo. Ninguno, o probablemente no preguntan, porque a veces nos ha pasado que una persona empieza a cantinflear y de tantos conceptos que dice, uno no sabe ni qué preguntar, porque ni siquiera captamos cuál era el punto del mensaje, ¿verdad? Sí. O sea, es que en una empresa pasaba, había un gerente muy bueno, entonces la gente iba muy contenta a las reuniones, entonces cuando los veía salir, la gente salía contenta, decía, ¿cómo estuvo la reunión? Súper bien, ¿en qué quedaron? No sé. La pasamos pero bonito. Fue amena. Entonces, entiendo el punto de Sadie. Al final, para poder dirigir una organización necesitas que la gente tome acciones. Y si las acciones no están claras, simplemente se entretienen en las reuniones. O al final pasa que va a Irma y hace lo que ella consideró que era apropiado y no era necesariamente el punto que nos interesaba. ¿Y qué pasa ahí? Ya sea a un nivel de organización o de una empresa, se está dando un desperdicio de los recursos, ¿verdad? Tanto del personal, del tiempo, etcétera. Entonces, es ahí como vamos viendo. Quizás inconscientemente estamos cantinfleando, pero hay mucho de por medio que hace que al final nos desconectemos con la audiencia, con la gente, con nuestros grupo de trabajo que de verdad nos ayuda al final de cuentas a llegar a los objetivos que queremos y nos interesa. Pero ¿por qué crees que, bueno, ya decíamos, sí hay tal vez un factor cultural, pero ¿por qué nos da por hacer eso? Generalmente lo que buscamos es llenar espacios de silencio. Buscamos no quedarnos callados, no mostrarnos vulnerables. Y ojo ahí con el tema de la vulnerabilidad, a mí me encanta porque como líderes deberíamos más bien buscar estos espacios en que nos vemos vulnerables para que las personas sientan empatía y conectemos todos como equipo o grupo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos nerviosos, es un tema que el no tener la seguridad apropiada en el momento de hablar termina afectando en que entonces nos vamos por las ramas. También el tema de la comunicación oral, si vos no tenés mucha práctica hablando en público, entonces el momento en el que te ponen un micrófono, una cámara, te quedas en blanco y de los mismos nervios, ¿verdad? Ahí ya podemos hablar de el cortisol que llega al cerebro y entonces su cerebro sobrevive nada más y lo que se queda en blanco y se paraliza. Claro. Pero entonces el manejar, el practicar, el tema de comunicarse con las otras personas también llega a ser clave. Y principalmente es esa razón, esa tendencia que como humanos tenemos de no aceptar que no sé, o no aceptar que quizás este punto es un punto débil en el tema que estamos presentando. Y al final de cuentas es algo muy válido. Aunque yo diga que soy experta por decir algo en inteligencia artificial, yo voy a presentar mi tema sobre inteligencia artificial y este tema va a venir con mis anécdotas, con mis perspectivas, con mis conocimientos, etcétera. Pero probablemente Irma va a tener entonces una perspectiva diferente y van a ver áreas quizás que Irma me recuerde o me mencione que quizás yo no había profundizado. Y entonces es válido que yo diga en algún momento, no, es que vieras que este punto yo no lo había considerado, pero investiguémoslo, trabajémoslo, o cuéntame vos qué es lo que vos consideras de este tema y creamos conocimiento juntos. Pero lo que sucede es que cuando hay un espacio en el que no sabemos o nos hacen una pregunta que no habíamos anticipado,
nos quedamos congelados, nos quedamos callados y es ahí cuando, si no, empezamos abrimos la boca y empezamos a cantinflear lo que se nos ocurra. Vos sabes que el tema de los silencios específicamente lo veo un poco diferente, porque yo coincido con vos en que los silencios evitan muletillas. Ahí paré para no caer en una muletilla. Pero me hiciste recordar aquel famoso discurso que usamos mucho en entrenamientos, que estoy tal vez seguro que vas a hacer referencia igual que yo, de la película Any Given Sunday, el famoso discurso de Al Pacino. No sé si les resulta familiar. Es uno de los discursos que podemos hacer referencia, digamos, en entrenamientos para gerentes, de cómo empoderar en un momento de crisis a un equipo. Y la clave de ese discurso de Al Pacino en esa parte de la película son los silencios. Él hace unos silencios que hacen que la gente reflexione, evita las muletillas, porque el cerebro no ocupaba A, E, I, este tipo de sonidos guturales que en ocasiones es lo que también distraen. Y generan ese espacio para la reflexión. Aquí lo estoy haciendo muy determinadamente para no caer en muletillas. Pero ya sí lo veo. Para mí el silencio permite eso, permite que la gente pueda reflexionar, me evita la muletilla y me da más seguridad, creo yo. Exacto. Y te ayuda a tener tus ideas también, a seguir que sigue, ¿verdad? Porque cuando, especialmente si estás dando un discurso en público, aquí estamos hablando de la reunión o lo que sea, que sabes que son esos minutos que son importantes donde tenés que vender una idea o mostrar que lo que estás haciendo dio resultados. A veces esos silencios también te ayudan a decir, ok, ahora sigue tal cosa, ahora se sigue tal cosa. Correcto. Y me ayudan a estructurarme de tal manera que terminé la reunión y dije todo lo que tenía que decir y no salir luego, ay, se me olvidó y no dije tal cosa. El poder de las pausas, le llamo yo, porque definitivamente las pausas son nuestra mejor aliada. Y es que nos da tiempo a nosotros como oradores o como líderes de procesar, como dice Irma, la información que estamos dando, incluso para lubricar la garganta, ¿verdad? Si es necesario. Y si estamos nerviosos, incluso para bajar esas revoluciones, las pausas son como nuestras mejores amigas a la hora de comunicarnos. Y si estamos dando mucha información, además nos ayuda para que nuestra audiencia logre procesar todo lo que le estamos diciendo. Y además, a la hora, yo siempre recomiendo que cuando estamos haciendo un discurso o un mensaje, señalemos esos puntos en los que tenemos estas pausas porque nos ayudan a hacer énfasis en el mensaje que queremos dar. Entonces, imagínense ustedes en una audiencia, ¿verdad? Ustedes como público y está la persona, el speaker o el conferencista y de un momento a otro hace una pausa, aunque sea pequeñita, porque no estamos hablando que nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados un rato viendo hacia el techo, ¿verdad? Aunque sea una pausa pequeñita, eso también capta que, ok, ¿qué pasó? Y las personas que están en el público retornan otra vez, lo que hablamos de la atención, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, el tema de abrazar las pausas o los silencios y de aceptarlos es algo clave para lograr combatir este cantinfleo. Por otro lado, otro punto que me parece importante para evitar estos cantinfleos es menos es más. Esta frase de menos es más, yo la aprendí de una manera muy complicada y dolorosa. Les cuento la anécdota. Hace como 2 años tuve la oportunidad de representar a Costa Rica en una competencia internacional de mandarín. En esta competencia, dentro de las evaluaciones que teníamos, se nos solicitó demostrar una habilidad del idioma en 2 minutos. Y yo dije, y ahora sí, 2 minutos, vamos a exprimirlos al máximo, vamos a hacer todo lo que se puede hacer en 2 minutos. Yo dije, bailemos, cantemos, actuemos, hablemos, presentémonos. Yo dije, vamos a hacer de todo en esos 2 minutos. Claro, probablemente a ustedes les ha pasado que cuando estructuramos algo planeado, al momento de ponerlo en escena, son otros 100 pesos completamente. Entonces, efectivamente, yo llevaba mis 2 minutos estructurados y en el momento me pasó que el baile tenía un montón de vueltitas. Y cuando levantaron el cartel de ya se acabó el tiempo, yo ni me di cuenta, porque yo estaba dando vueltas, ¿verdad? Yo ni vi el cartel. Además, me contaron que existía el cartel, yo ni sabía que existía. Y entonces, duré 2 minutos, 10 segundos. 10 segundos que uno dice, no es nada, que me penalizaron un montón, que por dicha, por otras evaluaciones, al final logramos recuperar el resultado. Pero yo dije, efectivamente, menos es más. Y es que en los trainings que nos daban para prepararnos en estos
estos eventos, mi profesora decía, es que recuerden, menos es más, y yo ahí de terca, ¿verdad? Porque a uno le dicen, pero que uno lo aplique son otros 100 pesos. Y fue así como recordé que en realidad menos es más. A la hora en que nosotros estamos escribiendo un mensaje o queremos comunicar una idea, es justamente como un árbol. El mensaje, la idea central es el tronco, pero hay tantas formas en que lo podemos abarcar que al final de cuentas tenemos que buscar esa simplicidad en el mensaje de forma que de verdad lleguemos a la idea central, enfocarnos en cuál es el punto que queremos comunicar. Ahora, esa metáfora que estás planteando me hace recordar el valor del storytelling, del poder contar una historia, pero que nos puede llevar muy fácilmente a caer en el cantinfleo. Entonces, ¿cuál es, tal vez en tu experiencia, la mejor forma de poder contar una historia sin caer en el cantinfleo? Sin caer en el cantinfleo. Yo recomiendo a la hora de hacer un discurso siempre contar una historia. Es algo básico de los seres humanos. A lo largo de la sociedad nos hemos relacionado gracias al contar historias o chismes, quien dice. Y es cuando mejor llega la información. Exacto. Porque te están contando un cuento de alguna manera. De que las mismas redes sociales han utilizado ese principio a su favor. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Al momento en que vamos a incorporar una historia, ¿por qué la vamos a contar? O sea, no vamos a contar el día que yo fui a conocer el Rey León, por decir algo, cuando en realidad no nos está aportando al discurso o al mensaje. Entonces, el tener presente, ok, esta historia me aporta en mi discurso, en mi mensaje central, porque me deja esta moraleja. Ok, sí, incorporémoslo. Y entonces sigamos esta secuencia que tiene el storytelling, ¿verdad? De que sea esta explicación inicial de los personajes, luego hay un nudo y un desenlace que nos deja una moraleja. Entonces, siguiendo esta estructura y recordando esa idea central, ese enfoque, lo que queremos dar, es entonces como que podemos respetar ese no caer en el cantinfleo. Si les voy a contar la anécdota de cuando fui a China, por ejemplo, no llegar en detalles en que entonces yo llegué al aeropuerto y yo estaba súper nerviosa porque no conocía a nadie, porque ya se nos va, ¿verdad?, del punto central que quería contar en esa anécdota. Entonces, efectivamente, el storytelling es una gran herramienta que nos ayuda para comunicarnos, pero tenemos que seleccionar esas historias que nos van a aportar de verdad valor en nuestra comunicación. Sí, muy cierto. Y bueno, retomando un poco lo que tú decías, Jaime, de las redes sociales, cómo están utilizando todo esto. Y justamente el tema de poder decir las cosas en un corto tiempo. Ahora, cuando quieres hacer un reel, no te puedes pasar de, creo que son 90 segundos. Correcto. O sea, cómo haces que la audiencia en 90 segundos tenga la información que necesitas que tengan, ¿verdad? Y que esté la esencia. Y ahí pues capturan la atención y luego vos ya puedes seguir luego, ¿no? Exacto. Lo que hablábamos, el tema de la atención, el que nosotros tomemos siempre idea, ¿cuál es mi idea principal en mi mensaje? Nos va a ayudar. Y a la hora de hacer, ya sea un mensaje para redes sociales o un mensaje para nuestra reunión o presentar un discurso, también podemos recordar lo que es la ley de la simplicidad. Esto lo menciona el famoso John Maxwell, ¿verdad? Dentro de sus leyes, donde un buen orador, que recordemos, un líder debe ser un buen orador, un buen orador debe de aprovechar esta ley de la simplicidad. ¿De qué manera? Debe tener la capacidad de agarrar un tema que es muy complejo y poderlo explicar de manera sencilla y adecuarlo al tipo de audiencia que estamos teniendo, porque siempre tenemos que conocer a nuestra audiencia. Entonces, buscar mantenerlo simple nos va a ayudar a que no incluyamos más ideas innecesarias en nuestro centro del mensaje, ¿verdad? Además de esto, podemos pues mencionar que el punto exacto que nos interesa va a ser entonces el que queremos transmitir y que a la hora de nuestro discurso aprovechamos lo que es la herramienta de la repetición para repetir arriba, abajo, en el centro, ese mensaje que nos interesa, que realmente nos enfoquemos en que, ok, si estamos dando una charla motivacional, por decir algo, y quiero decirles, el autoestima o el amor propio es lo más importante, centrarnos en que esa repetición del mensaje realmente se dé. El autoestima y el amor propio es lo más importante. Que entonces yo llego al final y le pregunto a Jaime, ¿qué fue lo que vieron en esta charla? El autoestima. El autoestima, pues a mí se me quedó arriba, abajo, al centro y para adentro. Solo se puede pensar, ay, a ver. Eso es muy importante. A la hora de comunicar sucede que, ok, yo dije arriba, abajo, al centro y para... No sé si dije para adentro,
Yo lo terminé. Vale. Sucede que, yo lo pensé, vamos a estructurar el mensaje de arriba abajo, y para mí significó eso, pero hay que considerar a veces que lo que para otra persona significa arriba abajo, para otra persona puede significar otra cosa completamente diferente. Y este es un muy buen ejemplo de cómo tenemos que pensar muy bien las palabras que utilizamos, la estructura que mostramos, para que al momento de comunicarnos estemos dando el mensaje que realmente queremos. ¿Cuál era el mensaje que yo quería al final de cuentas, verdad? Ese punto. Claro. Y Irma se nos quedó arriba para abajo. En el tequila. En el tequila, exactamente. No, ¿sabes qué es otra cosa también que creo que es importante tener en consideración cuando estás hablando en cualquier tema, como tú decías, a la hora que vas a tener que dar una charla, a la hora que estás haciendo una presentación, y que también para mí es muy relevante, es el tono de voz. Ajá. Porque también puedes hacerlo en tus 60 segundos y dijiste todo lo que quisiste, pero si hablaste tan aburrido o no tuviste esos cambios de tono, posiblemente tampoco te puse atención, pero eso soy yo muy personalmente, claro. ¿verdad? No, sí, y completamente cierto. No sé si a ustedes les ha pasado que se ponen a trabajar y ponen música de fondo o tienen alguna película ahí de fondo, ¿verdad? El oído es un sentido tan precioso porque siempre está activo. Así estemos durmiendo, el oído siempre está activo. Y entonces, cuando nosotros estamos ante una persona que habla completamente monótono, nuestra atención, que es todo un reto el día de hoy, al final de cuentas la perdemos y se convierte como en esa música de fondo que tenemos, ¿verdad? A la hora de trabajar. Entonces, efectivamente, a la hora de comunicarnos es importantísimo el hecho de vamos a dar enfoque, atención a los puntos que nos interesan. Y si bien es cierto, modular la voz de acuerdo a las áreas de interés, ahí entra entonces de nuevo tener siempre presente cuando estamos haciendo nuestro discurso esa idea principal. ¿Qué pasa también? Muchas veces las personas quieren mostrar que realmente conocen del tema y entonces lo que pasa es que utilizan un montón de vocabulario complicado, como quien dice, para sonar fancy. Claro. Para mostrarse que saben y en realidad lo que están logrando es perder a la audiencia porque no conocen este tema. Claramente van a haber momentos en los que ciertas palabras por el tecnicismo del tema que estemos discutiendo va a ser necesario, pero un consejo también es evitar utilizar palabras complicadas porque vamos a generar esa desconexión con el público. Tal vez ahí sería conocer tu audiencia también, ¿verdad? Porque si estás con un equipo muy técnico y sabes que todos te van a entender, pues me parece que vale la pena utilizarlas. Claro. Pero si no sabes el nivel de conocimiento que tienen todas las otras personas, no te la puedes jugar. Exacto. Y podemos a veces mostrarnos ante una audiencia completamente variada. Yo he estado desde que tengo niños en el escenario y tengo adultos y hay que ver cómo entretenemos a los niños, que para mí es uno de los retos más lindos a la hora de hablar en público. Entonces, sí, efectivamente, es conocer a la audiencia. Y vieras que hace poco tuve una anécdota que ahí guardé o subrayé esa lección. Yo dije, bueno, aquí todos tenemos este mismo background, esta misma experiencia laboral, entonces todos conocemos este tema. Entonces yo di por sentado, efectivamente, que manejábamos todo este tecnicismo, yo continué hablando y entonces un momento me detiene, yo nunca había visto eso. Y yo, ¿what? ¿Cómo así? Entonces, es importante que aunque también estemos en un ambiente donde se supone que todos conocemos del tema, nunca dar por sentado que efectivamente, exactamente, que efectivamente. Pero sí, evitar también esas, como les decía, esas palabras complicadas a lo largo del discurso. Cuando nosotros escribimos, utilizamos un lenguaje diferente cuando lo dices. Exactamente. Sí. Incluso a nivel de alta gerencia se busca esa ley de la simplicidad de la que estabas hablando. Yo recuerdo un mensaje de una antigua CEO de la empresa Hewlett Packard Enterprise, Meg Whitman, solía decir, cuéntenme la historia. Dice, no me vengan a leer diapositivas. Cuéntenme la historia. Entonces eso te hace ver que al nivel de un CEO, a nivel de un director de país, a nivel de un vicepresidente, la intención es esa simplicidad. No me traigan los datos nada más, cuéntenme qué se está haciendo con esos datos. Pasando? Y ahí es en donde volvemos al recurso del storytelling. Así es, porque imagínese la cantidad de información que le podrían brindar a un CEO, la gran cantidad de áreas a las que le presentan resultados. La muchacha se vuelve loca, ¿verdad? De tanto, es muchísima información. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa realmente? Ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es exactamente la causa raíz? ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Entonces, el poder dar al punto clave es
básico, tanto a nivel de gerencia, incluso para nivel personal, como les recordaba en un inicio, como incluso a veces puede darse malos entendidos con nuestros amigos o compañeros de trabajo o nuestras familias, simplemente porque terminamos hablando quizás con nosotros mismos, pero en voz alta, y no estamos dando a ese mensaje que de verdad queríamos comunicarle a esa persona, y generamos un enreo y un embrollo mental. Ahora, ¿qué estructura nos podés regalar para evitar ese embrollo mental? Claro, para ese embrollo mental, cuando tenemos la oportunidad de saber anticipadamente que se va a dar un evento en el que yo me tengo que comunicar, el tema de la planeación, tomando en cuenta mi enfoque, mi idea principal. Y, por ejemplo, si se habla de un discurso donde hay una gran cantidad de personas o personas conferencistas, considerar el tema del tiempo, ¿verdad? Porque si me dicen tener 10 minutos para hablar, entonces, ok, estructurar nuestro discurso en 10 minutos. Entonces, primero el tema de la planeación enfocada. Y ya cuando estamos hablando de momentos en los que me hicieron una pregunta de un momento a otro, o me tomaron de improviso y en una entrevista en la calle pasó Canal 7 a hacer la pregunta, ¿verdad? Estoy contestando realmente lo que me están preguntando, hacer ese paso hacia atrás para ver el mensaje que estás estructurando y ver realmente estoy contestando a la pregunta. Y aquí viene algo muy importante, la práctica. Así sea con nuestros amigos, con nuestros perritos, con nuestras mascotas, el que usted practique evitar cantinflear en su día a día, esto va a ayudar a que no importa el momento, el espacio ya se vuelve natural. Es algo que ya aprendemos, se nos va a ir natural como cualquier habilidad que podemos aprender, y entonces ya ahí, como quien dice, nos vamos resbalados. Y tal vez yo le agregaría ahí también saber cómo manejar, porque yo estoy 100% de acuerdo contigo en esa planeación que hay que tener, que aunque planeemos, cuando ya estamos de verdad ya ahí es diferente. A nosotras nos pasó, dimos una charla pues en la empresa donde trabajamos y lo practicamos que ¿cuántas veces, Heidi? Como yo creo 5 o 6 veces. Sí, fueron bastantes, porque era no solamente la práctica en escenario, sino también la práctica de revisar el guión, sí, etcétera. Exacto, y cada vez que lo hacíamos nos salía diferente, tardábamos tiempos diferentes, y cuando llegamos ahí al día del evento también fue diferente, ¿no? Se nos olvidaron ciertas cosas, bueno, a todos los que estábamos ahí, pero además un factor que creo que es importante tomar en cuenta es que nos va a dar nervios, y que dependiendo la gente, la cantidad, eso es muy personal, ¿verdad? O sea, hay personas que nos da miedo tal vez ver una cantidad de gente específica, otras el tipo de personas, qué tan conocedores del tema son, etcétera, pero todo eso tenemos que en esa práctica aprender también a controlarnos nosotros, controlar nuestra imagen, nuestro rostro. Hasta hay personas, yo soy una que cuando estoy nerviosa me pongo colorada, me pongo como roja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer esas respiraciones para poder manejar mi estado físico y hasta el tono de la voz? Porque también hay gente que cuando se pone nerviosa quiebra la voz, ¿verdad? Entonces, son cosas que son parte de un todo, ¿no? Así es, el poder trabajar todo el lenguaje no verbal, pausar, respirar, todo esto también nos va a ayudar tanto para calmar nuestro sistema nervioso, porque ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro dice, público grande, una amenaza, o incluso puede ser... A mí me pasaba que más bien yo me sentía más cómoda a veces en un público grande que en un espacio pequeño, porque ahí sí estoy viendo tus reacciones, ¿verdad? En un público grande yo ahí no veo a nadie. Sí, es cierto. Entonces, eso me pasaba mucho, y parte de la práctica es también ese autoconocimiento, ¿verdad? De, ok, mira, cuando yo estoy nerviosa, como vos decís, me pongo roja, entonces ya comienzas a hacer técnicas de respiración, y informarle a tu cerebro que efectivamente no nos estamos metiendo a una caja de leones, que en realidad todos somos humanos y que tenemos que buscar ese punto de conexión de una manera natural. Entonces, efectivamente, todo el tema de la expresión oral, el tema de lenguaje no verbal, nos va ayudando a que vayamos manejando esos nervios que son los que al final de cuentas nos llevan a que terminemos cantinfleando. Y generalmente pasa, para no irme muy en las ramas, que a la hora de hablar en público
suceden muchas situaciones que no vemos de improviso. Entonces siempre yo aconsejo hacer como un análisis de riesgos. Digo yo, si nos va a caer, si se nos cae el micrófono, que si se me caigo, que los zapatos, que la ropa, y todos estos aspectos nos va a ayudar entonces a que vayamos más confiados de la situación que se va a dar. A nosotros, en esta experiencia que contabas de la empresa, a mí me pasó que nos dieron cambié las diapositivas, dispositivo. Sí, control, un pointer. Exacto, un pointer. Y me lo dieron uno que era diferente a los que lo habíamos ensayado. Y entonces yo estaba presentando y mi presentación en específico sí requería los slides porque mostraba letras chinas y así. Y entonces en el momento cuando vuelvo a ver había otras diapositivas, ni siquiera incluso se salió la diapositiva del... Se salió de la diapositiva, dejó de proyectarse y yo estaba ahí en medio discurso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en que hablamos hay tantos aspectos que nos van a distraer, que nos llevan a este cantinfleo de ok, mira, está pasando esto, vamos a ver qué hicimos, porque entonces evitamos agarrar la situación o la circunstancia en la que nos encontramos para incorporarla en realidad en nuestro discurso. Y en ese momento yo les dije, bueno, aquí les muestro un spoiler, un adelanto de lo que vamos a hacer, y yo incorporé la situación porque mentiras que yo iba a tapar lo que estaba sucediendo y que nadie se iba a dar cuenta. Al final de cuentas era algo parte de nuestro espacio, lo que se estaba dando, y entonces aprovechamos esa eventualidad para incorporarla en nuestro discurso. Incluso ahí tomamos atención de nuevo si se nos distrajo alguna persona, y ya cuando solucionamos, ya ahora sí volvemos con la idea en la que estábamos y nuestro punto central del mensaje. Al final, la única que sabe que algo está saliendo mal sos vos. Exactamente. Pero muchas personas tienden más bien a generarse una innecesaria autovulnerabilidad. Gente que de pronto llega y dice, perdón, Dave, me mandó mi jefe a dar esta presentación, yo no sabía, vamos a ver cómo nos va, de fijo le va a ir mal, chaval. Porque esa vulnerabilidad innecesaria está de más. Exacto, es ese tema de la seguridad, y a la hora en que presentamos, iniciamos ya con que vieras que es que no sé muy bien porque no me dio tiempo, ya no nos va a ir bien, ¿verdad? Claro, y ya minaste tu credibilidad. Exactamente, y al final de cuentas, cuando nosotros hablamos con las personas, todo comunica, que lo que hablamos del lenguaje no verbal, y cuando una persona no está segura de lo que está hablando, o incluso es algo que no le genera incomodidad, etcétera, aunque usted se muestre lo más que pueda, ¿verdad? Lo más serio posible, en ciertos momentos van a haber facciones, la postura, la forma en la que se mueve dentro del escenario. Todo esto al final de cuentas va a demostrar cómo realmente se siente esa persona. Y no sé, quizás ustedes recuerden como antes se hablaba de que los líderes o los jefes más que todo esperaban que uno dejara los problemas en la casa, y ya aquí usted es un robot, usted aquí no siente emociones, ya aquí usted tiene que responder y hacer su trabajo al 100%. Ya hoy en día vamos comprendiendo que al final de cuentas somos humanos, que al final de cuentas puede ser que hoy yo llegue y me comunique de una forma mucho más eficaz porque hoy estoy más tranquila, más ligera, es muy diferente a que, digamos, en 2 semanas, si tengo un problema en mi casa, vengo a comunicarme, toda la situación que estoy pasando al final de cuentas me va a afectar. Entonces, ¿qué recomendación doy ahí también? Porque no podemos evitar pues que nos sucedan cosas complicadas en la vida y no podemos decir, no, es que porque estamos en una situación mala no le voy a hablar a nadie. Más bien quedamos en depresión, ¿verdad? ¿Qué recomiendo ahí? En el momento en el que usted sabe que tiene un discurso importante, una reunión importante, la preparación empieza, bueno, claro, desde muchísimo antes en el tema de la práctica, la comunicación, pero ya la preparación de ese día, de trabajar en sus nervios y demás, eso va desde la noche antes. ¿Cómo usted se va a preparar? Si se va ya estresado, pensando, no dormís en toda la noche, yo siempre digo como que en la noche antes vamos a hacernos nuestro skincare, vamos a tomarnos nuestro tecito y vamos a tomarlo con la naturalidad que es, ¿verdad? No ponernos nerviosos, y esta preparación mental de hacerle saber a nuestro cerebro que no nos vamos a ir a meter a una caja de lobos, a una caja de leones, ¿verdad? Y ese entrenamiento al cerebro hay que hacerlo, porque desde la neurociencia sabemos que el susto para una persona que no está familiarizada con una audiencia es el mismo que poder ser perseguido por un tigre de Bengala, por ejemplo, ahora que estabas usando esa metáfora. Entonces, sabemos que a nivel cerebral el susto es el mismo. De hecho, la investigación señala
en muchas encuestas que se han hecho que para muchas personas es más el pánico a presentar en público que a la muerte. Así es, entonces, efectivamente. Esto nos hace entender que hay que, como vos decís, Sadie, convencer al cerebro de que no vamos a meternos a ser perseguidos por un tigre, exactamente. Pero hay que ejercitar ese entrenamiento desde la neurociencia. Hablemos de la neuroplasticidad, correcto, ya que estamos entrando ahí, ¿verdad? Pasa mucho que nuestra primera experiencia hablando en público puede ser que haya sido en la escuela o cuando nos ponían ahí a hacer un bailecito, ¿verdad? En un acto cívico y que nos hayamos tenido una situación incómoda, nos hayamos sentido mal o incluso nos hayamos caído. Entonces nuestro cerebro guarda esa primera anécdota donde mira, es que nos caímos y todo el mundo se rió como una anécdota triste, mala, se guarda en nuestras memorias como no, es que esto nos da ansiedad, no nos gusta, y entonces a lo largo de nuestra vida, cada vez que nos dicen vamos a subir a un escenario, no. Conmigo no cuenten. Claro. Ya es un trauma, ¿no? Ya, exactamente, se convierte en un trauma y entonces, gracias a la neuroplasticidad de nuestro cerebro, es donde nosotros entendemos que no, efectivamente, aunque nuestro cerebro lo haya guardado como un trauma, aún tenemos la capacidad de volver a estructurar esa experiencia e irlo entrenando para que disfrutemos del escenario, del comunicarnos. A mí me ha pasado que cuando trabajo como maestra de ceremonias, vemos atrás de stage, ¿verdad? Afuera del escenario a todos los integrantes que van a hacer sus presentaciones y sus bailes. Y me ha pasado, sea niños o adultos, empiezan, uy, qué nervios. Ya no quiero estar aquí, me voy a desmayar, ay no, yo ya quiero que esto se acabe, ay no, ya esto no, yo no quiero. Y yo digo, ¿estamos en un hospital o estamos en un escenario donde debería disfrutarse el arte? Y generalmente no pasa tanto en niños porque cuando uno está niño no tiene como esa... tanta pena, ¿no? Exacto, ¿verdad? Uno a lo que le pongan a hacer uno se va. Igual sí se dan nerviosismos, pero no tanto como en los adultos. Y se comienza a crear esta ola de, ay no, quiero nervios, qué estrés, que yo le digo a Jaime, y entonces Jaime se empieza a sentir ansioso también, y Jaime luego le dice a Irma, y entonces creamos aquí una nube, oscuridad ansiosa, que yo digo, no, suave, pausemos un momento. Claro. Entonces, generalmente en esos espacios yo también trataba como de distanciarme y más bien la mentalidad que tenemos que buscar es no alimentar ese miedo que surge, sino más bien decir qué emoción, porque efectivamente vamos a sentir quizás nervios, esa adrenalina y transformar ese qué miedo a qué emoción, vamos a disfrutar de ese espacio. Vamos a conectar con la gente, con mis compañeros de trabajo, disfrutar de la comunicación, porque qué lindo al final de cuentas es poder expresarnos y poder hablar con las personas. Entonces, es ahí como todas estas herramientas que hemos ido hablando de controlar esos nervios y entrenar nuestro cerebro para que asimile el escenario como un espacio familiar, nos va ayudando a evitar en el cantimpleo, porque como vos decías, Irma, efectivamente cuando estamos en un escenario, sí o sí nos va a dar esos nerviosismos si no los hemos practicado y entonces lo que sucede es que ya ahí comenzamos a rellenar silencios, ¿verdad? O nos quedamos paralizados. Claro. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Sadie. Creo que ha sido súper interesante toda la información que nos has compartido y creo que tal vez el consejo aquí es practique. Exactamente. Recordar que hablar claro deja huella. Sí. Y que entonces la práctica a lo largo de exponernos a comunicarnos es algo que nos va a ir ayudando a trabajar en estas habilidades. Mi última recomendación, grábense en cuando practican. Sí, cierto. Ya sea audios, mándele a su amiga el audio del discurso que va a hacer, mándele spam ahí al novio, la incluso mamá. Yo digo un video porque ahí puedes ver también tu aspecto corporal. Claro, ahí va mi siguiente punto. El otro, el video, porque justamente el tema del aspecto corporal, a mí me sucedía que cuando grababa videos cortos, aprovechaba muy bien el tema de la mirada, pero siempre se me iba una ceja hacia arriba y hacia arriba, ¿verdad? Entonces, gracias a esos videos me fui dando cuenta de, mira, tengo esta tendencia. Entonces, así, mi última recomendación, practiquen y grábense en esa práctica. Tú ayudas a la gente a hacer esto, o sea, eso es parte de lo que tú haces, ¿no? Así es, me enfoco en ayudar a las personas a trabajar en su comunicación y en su expresión oral. Ya la próxima semana vamos a tener el curso de expresión oral que
incluí todos los temas posibles, porque no solamente se trata de subir al escenario y hablar, no, en realidad la expresión oral va muchísimo más allá, y traté de hacer este curso lo más robusto posible, incluyendo desde temas personales hasta la forma en que ya nos comunicamos en diferentes niveles, para que entonces las personas tengan esta guía, esta herramienta. Pero ahí también les dejo muy claro, todo lo que vamos viendo en este curso, que ojalá las personas puedan aprovecharlo, vamos a tener que irlo poniendo en práctica en nuestro día a día, porque la comunicación no es algo que sale de la noche a la mañana, es algo que al final de cuentas tenemos que incorporar en nuestro día a día para que se vuelva natural y no ser Cantinflas. No, y como decía desde el principio, es por un lado pues esa proyección de nuestro desarrollo de carrera, pero también cómo eso nos genera seguridad, que al final tiene que ver con un crecimiento personal. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo te encuentran en las redes para que sepan lo del curso? Claro, ahorita me pueden encontrar en Instagram como Sadie_comunicación. El logo es una SH con un micrófono. Entonces me pueden encontrar como Sadie. En otras redes como LinkedIn me pueden encontrar como Sadie Hernández. Y ya ahí vamos a tener los espacios para que le den clic al WhatsApp y entonces ya te aparezca la información del curso, el contenido, y ojalá que verdad se aproveche. Hasta tenemos proyecto final y todo en el curso. Muy bien, perfecto. Sí. Bueno, súper invitados. Muchísimas gracias, Sadie. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Jaime, y esperamos puedan aprovechar todo esto que Sadie nos ha compartido el día de hoy. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.